Muy buenas tardes, tengan todos y tengan todas. Un abrazo, como siempre, aquí un abrazo virtual y sin COVID desde, así es, de Belén de Liz, sí, es un abrazo para todos y todas. Gracias por darnos el honor una vez más, una semana más, de poder llegar con este espacio que lo que procura ser un espacio de encuentro, de reflexión, de escucha, y realmente que estamos muy, muy complacidos con lo que Dios ha venido haciendo durante estas semanas. Esta es la videoconferencia número 31 que hemos facilitado de manera gratuita, una mesa que servimos con mucho cariño, con mucho respeto para la pastoral latinoamericana. En este grupo que tenemos de la comunidad virtual, tenemos 286 pastores de 26 países, así es que ha sido un regalo de Dios, por lo menos para nosotros, aquí desde la montaña fría de Fraijanes, Alajuela, Costa Rica, la iglesia Chalón, organizar todo esto por amor a cada uno de ustedes. Así es que muchísimas gracias a las personas que se nos van a sumar o se están sumando en las redes sociales. También gracias por darnos la sintonía, que efectivamente es una bendición. Para la próxima semana, bueno, tenemos un equipo administrador para esta comunidad virtual y estamos pensando a partir de la próxima semana, Dios mediante, empezar una serie para hablar acerca de la iglesia post pandemia. Y esto va a implicar, vea la modalidad, vamos a tener alrededor de unos 25 a 30 minutos de una ponencia teológica, pero también vamos a invitar a iglesias que están haciendo cosas
enfrentando la pandemia, para crear ese balance entre la reflexión teológica y la práctica, y luego tener diálogos que nos puedan nutrir. Ya han sido muchísimos los espacios de reflexión teológica y vamos a seguir con ellos, pero queremos hacer más por esta comunidad virtual. Si hay alguien aquí, alguna persona que no es parte oficial de la comunidad virtual de servidores, le vamos a pedir, por favor, que esté atento al chat. Aquí vamos a enviar, a escribir el correo, a dónde puede usted inscribirse, cómo puede hacerlo. Le garantizo que el grupo que tenemos de WhatsApp no enviamos absolutamente nada que no sea las invitaciones y temas puntuales de la comunidad virtual de servidores. Así es que creo que es una gran oportunidad que tenemos de seguir creciendo, de seguir aprendiendo en esta diversidad que tiene que ver con el reino de Dios, porque el reino de Dios es diverso y nos corresponde a nosotros, los que tenemos o los que procuramos entender el reino de Dios en esa dimensión, saber que hay muchas voces y muchas cosas alrededor de nosotros, que no somos los dueños de la verdad absoluta y que la verdad se construye escuchando a unos y a otras. Bueno, en esta tarde tenemos a alguien que desde que empezamos esta iniciativa, la comunidad virtual, es parte del grupo, es un hombre súper ocupado, es alguien que tiene muchísimas responsabilidades y debo agradecer a Dios por el acompañamiento del pastor Harold Segura, que está con nosotros. Indudablemente él, desde el rol que maneja en Visión Mundial, saca de su tiempo para bendecirnos a nosotros, y no solo a nosotros. Al pastor Harold lo vemos en cualquier red social del mundo, ahí están las huellas, los insumos de reflexión, y hace unos días que le dije, ¿nos ayudas? Y él me dice, déjame ver qué puedo hacer. Y bueno, hoy está con nosotros el pastor Harold Segura para hablarnos acerca de este tema tan extraordinario, la revolución de la ternura, una alternativa pastoral en la pandemia. Y luego le tenemos una buena noticia, así que, pastor Harold, si se portan bien, les vamos a dar la buena noticia que hoy tenemos para toda esta comunidad. Así es que, pastor Harold, bienvenido a la comunidad virtual de servidores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roy. Estabas haciendo cuentas de cuántas conferencias llevan en la comunidad virtual de servidores y dijiste 31, más de 30. 31. 31. Yo estaba haciendo cuentas y si no estoy mal, yo empecé el ciclo. Oh, sí, cierto. Sí, Sí. cierto. Sí, cierto. Usted la inauguró. Entonces, aquí estamos, primera temporada 30 y vuelvo para la segunda temporada. A ver si se nos hace a la liga, la 30. Sí, no, imagínense, tuve el honor de iniciar, de ser invitado para la primera conferencia. Había mucho de improvisación, ¿cierto, Roy? Teníamos todavía la confusión de la cuarentena, no sabíamos exactamente qué era lo que iba a pasar, todavía no sabemos, pero hace 30 semanas atrás la confusión y el desconcierto era mayor. Entonces preparé algo de cómo veíamos la situación de la iglesia en esta situación y sobre todo el rol del pastor y la pastora. Y seguimos pensando en eso. Creo que todavía no tenemos muchas cosas claras y pienso que después de estas semanas, el no tener las cosas claras es la gran oportunidad para el espíritu, porque es exactamente en el desconcierto, en la vulnerabilidad, donde tenemos que acudir en búsqueda del espíritu, tratando de que él nos dirija y junto con el espíritu descubrir caminos donde no hay ningún manual escrito, no hay ninguna normas que podamos copiar. Tantos años sin una pandemia como esta, no hay un modelo del cual tomar. Entonces estamos expuestos a la inexperiencia y me parece a mí que ahí está la gran oportunidad también para vivir con una espiritualidad muy profunda este momento. Bueno, vamos a empezar con el tema. Roy, expongo 40 minutos, vos me dirás exactamente cuándo para no ir a abusar del tiempo. Pastor, sí, efectivamente 45, 50 minutos y luego toda la comunidad tiene la oportunidad de hacerle preguntas. Adelante. Bueno, entonces yo voy a hacerlo así. Voy a hacer la exposición en 40 minutos, pero voy a dejar la presentación que si fuéramos punto por punto, pudiéramos
pasar mucho tiempo más. Entonces les dejo la presentación para que algunas cosas que no es necesario que yo diga, ustedes la tengan escrita en la presentación. Terminando, yo voy a enviarle a Roy la presentación y él les dirá al final en qué sitio ustedes pueden descargarla. Entonces, si ven información que yo no voy a puntualizar ni a detenerme, tranquilos, el tiempo está planeado para 40, 45 y planeado para que ustedes queden también con ese recurso. El tema es la revolución de la ternura, alternativa pastoral en la pandemia. Por lo tanto, en ese planteamiento de tema estamos tratando dos ejes, ternura y pastoral. Déjenme hablar en los primeros minutos de pastoral. Creo que es el mayor interés de ustedes y también el mío. Y después hablaremos de ternura dentro del enfoque de pastoral que yo voy a proponer en la primera parte. Comienzo con un texto muy querido. Primera de Pedro, capítulo 5, desde el 1 hasta el 15. Tengo una pantalla aquí y otra aquí. Voy leyendo de esta que me da la letra un poco más grande. Un texto muy conocido. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Empezó muy teológico, Pedro. Les ruego esto, y ahora viene el ruego pastoral. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, porque ya en ese tiempo lo sabía. Pedro los conocía. Sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Extraordinario texto que, sobre todo en una situación de tantos desafíos y de tantos desconciertos como los que estamos viviendo en este momento, nos viene muy bien recordar. Voy a hacer una rápida revisión. Viendo esos roles que menciona Pedro, vale entonces levantar la pregunta, ¿cuáles han sido esos roles del pastor en la tradición pastoral latinoamericana? Primero, ha sido muy relevante el rol de cuidadores. Por cierto, la palabra cura viene del que cuida las almas, del que cura las almas. En el caso evangélico no se acoge la palabra cura, se acoge la palabra pastor, pero sí se acoge la función de curar. Entonces, en la tradición evangélica nosotros entendemos que ser pastor es una persona que cuida las almas, cuida las vidas, cuida matrimonios, cuida personas adolescentes, niños y niñas, cuida la doctrina. Entonces, ese rol ha marcado mucho de la tradición pastoral en América Latina. Un segundo, el de maestros. Difícilmente se puede ser pastor o pastora sin ser maestro. Incluso en algunas iglesias se discute si es más importante ser maestro o maestra que ser predicador o predicadora. Y en algunas iglesias, ustedes saben, el comentario es, no tenemos un pastor predicador, pero tenemos un pastor maestro. Que en muchos casos es preferible decir, tenemos un predicador, pero de maestro nada. Entonces es esa prioridad del que enseña la doctrina, del que enseña a vivir, del que enseña con también su modelo de vida en medio de sus éxitos y sus fracasos. De todo eso enseña. Aquí está escribiendo Pedro, el que traicionó a Jesús. Él sabe cómo se enseña también a partir de la vulnerabilidad humana, pero en resumen es un rol que para nosotros ha tenido también cierta preponderancia, el rol de maestro y maestra. En la época de los 60, 70, si uno recorre la historia, 80, muchos de los pastores y pastoras eran pedagogos.
muchos tenían formación de universidad pedagógica o alguna formación en esta área porque, repito, el rol ha sido siempre preponderante. El de predicador, sin duda. El púlpito ha sido central a la función pastoral. El de consejería, qué importante. Lástima, miren cómo muchos de estos roles que eran preponderantes en los últimos 20 años han pasado a ser, muchos de ellos, secundarios. Y uno entiende que hay razones para hacerlo. Una cosa era cuando yo era pastor en Cali en los años 80, con una iglesia de 70 miembros que pasó después a 400, que uno puede manejar la consejería, que uno tiene un salón de consejería que recibe las personas que tienen alguna necesidad que quieren conversar. Recordemos quienes hemos tenido formación en institutos o seminarios que no faltaba la clase de consejería pastoral. Hoy eso ha cambiado, ha cambiado. Es verdad que el pastor puede tener formación para consejería, pero hoy muchas veces no tiene tiempo para aconsejar. Entonces las personas en la iglesia saben que allí hay un predicador, hay un administrador. Miren los roles que comienzan a ganar más relevancia hoy en día. El rol de administrador. Claro, porque hoy no existen las juntas misioneras que paguen los salarios de los pastores como se hacía en los años 50. Entonces el pastor tiene que ser una persona que tenga unas bases de administración, está administrando un proyecto, tiene que generar unos ingresos y ese rol va también ganando relevancia en la medida que las iglesias tienen el desafío económico. Y en la pandemia, imagínense la importancia que esto tiene. El rol de comunicadores, que sí tenía su importancia en décadas pasadas, pero que hoy es mucho más importante, sobre todo porque nos movemos en un mundo de comunicaciones virtuales. Ya no es solamente la comunicación radial, es la comunicación a través de redes sociales. El pastor en muchas ocasiones es también un influenciador. Yo conozco países donde dentro de los grandes influenciadores en redes sociales aparecen los pastores, pastores con más de 500,000 o 1,000,000 de seguidores, iglesias de 20,000, 25,000, pero más de 500,000 personas que los siguen en Instagram, en Facebook. Entonces esto del rol de comunicaciones, pues hoy juega también un papel sumamente importante. Junto al de administradores, el de emprendedores. Esto es muy nuevo. Esto lo he vivido dentro de los últimos 20 años. Pastores que no están ya necesariamente en una red denominacional, sino que se apartan de su denominación histórica y emprenden un proyecto que no siempre es comunitario, es un proyecto familiar. O emprenden un proyecto paralelo a la iglesia, un colegio, una clínica, una librería. Entonces noten cómo se ha ido haciendo el tránsito de ese pastor de iglesia más o menos mediana que aconseja, predica, enseña, a un pastor que tiene unos desafíos que lo llevan también a una modificación de los roles tradicionales. Y uno más, podríamos agregar muchísimos más. Ahí me equivoqué, yo tenía otro rol más y repetí el de maestros. Esto solamente para decir lo siguiente. Frente a la situación que estamos viviendo, ¿cuáles podrían ser los modelos y los roles más preponderantes? Frente a las nuevas necesidades que tiene la sociedad y que tiene la iglesia. Por allí vamos a llegar a ternura, porque la propuesta que yo traigo para esta tarde es que el enfoque de ternura es un enfoque que hoy pudiera responder a muchas de las grandes prioridades tanto de la sociedad como de la comunidad de fe.
Entonces, como les dije, esto solamente como introducción. Bueno, en esos roles, maestro, predicador, emprendedor, administrador, en el centro hay una metáfora que los reúne a todos, a esas funciones, que es la metáfora del pastor. Es una metáfora tomada del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Salmo 23, Jesús que dice yo soy el buen pastor, o Pablo que instruye a los pastores de las primeras comunidades llamándolos de esa manera, o Pedro que dice somos pastores de la grey. Sin embargo, eso valdría preguntarlo también hoy en la pandemia, si es la única metáfora que necesitaríamos tener en cuenta. No es la única que usó Jesús. No es la única que se usa en el Antiguo Testamento para hablar del liderazgo, para hablar del que guía el pueblo. Hay otras metáforas, pero entre nosotros ganó mucha fuerza una metáfora que hoy, en pleno siglo XXI, tiene una connotación social y tiene una gran limitación porque no vivimos en medios rurales donde se entiende lo que es un pastor y donde miles y miles de personas de nuestras congregaciones nunca han visto un pastor de ovejas. Claro, la parábola tenía mucha fuerza en el Nuevo Testamento, era una sociedad de pastores y pastoras que cuidaban los rebaños. La metáfora comunicaba mucho, pero hoy necesitamos incluso revisar si es la mejor metáfora, si es importante tener en cuenta otras que el mismo Jesús propone o ya el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son algunas limitaciones cuando entendemos la función de pastor? Ahora vamos no a la metáfora, sino a la función, teniendo en cuenta esas que mencionamos. Creo que ha habido en América Latina algunas limitaciones con la función, con esa tarea. Una de ellas es que la tarea pastoral se limita en la mayoría de casos a una función desarrollada por un individuo o un equipo especializado. Atención, allí ya comenzamos con la parte principal de la presentación. Tenemos esa tradición, pero esa tradición, cuando habla de pastor, no habla de pastoral. No habla de la pastoral comunitaria. No habla del pastor o de un equipo. En algunas iglesias, pastor, copastor, equipo pastoral. Pero atención, es una función que en la tradición de América Latina se limita a un equipo especializado. Entre nosotros preferimos hablar de pastor que de pastoral. Y resulta que en la pandemia, si insistimos en el énfasis que pastor es persona o equipo y no ampliamos a una comunidad que se pastorea, porque en verdad es la comunidad en el Nuevo Testamento quienes tienen unos coordinadores pastorales, pero entre todos se consuelan, se atienden, se corrigen, se aman, se abrazan, se ayudan, se enseñan. Esa tarea no recaía solamente en un individuo. Y creo que es el momento, en una situación de tantos desafíos como los que estamos viviendo ahora, tener en cuenta que junto a la función limitada de pastor, pudiéramos tener en cuenta la tarea de la pastoral, de pastor a pastoral, que incluye a toda la comunidad. Sobre pastoral hay bastantes recursos bibliográficos. Uno puede en internet descargar muchos textos acerca de cómo se entiende pastoral en complemento a la función individual de pastor, la pastoral de la iglesia. Y creo que es importante hacer esa revisión porque, repito, en una situación como esta, la función del individuo pastor termina siendo muy limitada. Son las llamadas entre la congregación, son los apoyos económicos, es la creatividad que surge entre los miembros que menos pensábamos, resultan con ideas que ayudan muchísimo en una situación como la que estamos viviendo ahora. Entonces, importante tener en cuenta que hay también esa opción de ampliar
el concepto y tener en cuenta un poco más lo que el Nuevo Testamento también quería comunicar. Otra de las limitaciones es que la tarea pastoral enfoca la atención a las necesidades internas o de la iglesia o de los simpatizantes, pero poco tiene que ver con la comunidad. Esa es otra limitación que ha habido en nuestra tradición y en la comprensión de pastor tal como lo conocemos. El pastor sirve a la iglesia. En algunas iglesias hace varias décadas, cuando los pastores entregaban informes de funciones y de logros y alcance, el pastor decía: visité tantas personas al mes, visité tantos enfermos. Sobre todo se consideraba que hacía la función en la medida que cumplía con visitas y atenciones a personas de la iglesia. Pero es una tarea que se queda limitada al servicio de una comunidad eclesial. Al punto que si un pastor sale para hacer un servicio comunitario, quizá en las iglesias donde existen diáconos o algún concilio coordinador, pudieran llamarle la atención porque está descuidando la iglesia. La tarea pastoral influenciada en cuanto al ejercicio de poder, esa es otra gran limitación, ha sido una función muy influenciada por los modelos de poder, que son principalmente tres. El modelo de autoridad patriarcal ha marcado mucho la figura de pastor en América Latina, la figura gerencial en los últimos años y la figura de caudillo político. Y ustedes saben que en algunos de nuestros países esa figura pastoral transita sin muchas fronteras entre el pastor y el candidato, que muchas veces son el mismo. Entonces, ha habido una gran carga indebida de autoridad también sobre el ejercicio pastoral en ese modelo tradicional. Y finalmente, la tarea pastoral marcada por la metáfora de los pastores antiguos, sin atender, ahí vamos entonces, a otras metáforas bíblicas que nos podrían ayudar. Por ejemplo, la metáfora de padre, no sé si sea la más adecuada, la metáfora de madre, la metáfora de nodriza, que me parece a mí muy afín al tema que vamos a tratar, que es el de la ternura, u otra figura y otra metáfora fantástica, que es la de amigo. Imagínense que no hubiéramos escogido la metáfora pastor, sino la metáfora amigo, porque Jesús mismo dice: ya no me llamen, bueno, acéptalo de maestro, dice, pero ya decido no llamarlos siervos, no me van a llamar el amo de la palabra, me van a llamar amigos, porque el amigo sabe lo que hace su maestro, y juega con unas metáforas de maestro y de amigo. Esa metáfora marcó muchísimo al grupo discipular después de la resurrección. Son amigos que dialogan, son amigos que buscan la dirección de Dios, son amigos que se corrigen, se apoyan y se pastorean, volviendo a la metáfora antigua, mutuamente, pero es grupo de amigos. Y seguramente algunos saben que hay una denominación que se llama los amigos. ¿Valdría revisar el origen de dónde esa denominación decidió llamarse los amigos? Así como hay presbiterianos, bautistas, metodistas, hay unos que se llaman amigos y la toman precisamente de esa metáfora lindísima que el mismo Señor utiliza. Cuando hablamos no de pastor, sino de acción pastoral, estamos haciendo un cambio significativo. Estamos hablando no solo del trabajo realizado por un individuo, por un pastor, un sacerdote, un obispo, un líder, no. Estamos hablando de una tarea realizada por la comunidad. Y para entender ternura, encaja muy bien en esa visión de pastoral más que de pastor. Es toda acción de cualquier persona de la comunidad de fe que brinda formación, enseñanza, acompañamiento, coordinación, etcétera, para el desarrollo integral de la comunidad de fe. Todo aquello que hace un miembro de la iglesia es una acción
de cuidado, es una acción de amistad. Por lo tanto, es una acción pastoral, así no tenga la función, así no reciba un salario por ser pastor, pero está cumpliendo una acción pastoral. Son relaciones en las que se hace evidente el amor a Jesucristo y a su iglesia, porque son relaciones entre toda la comunidad y no girando alrededor de una sola persona. Es amor en acción que ofrece solidaridad, fomenta armonía, promueve desarrollo personal, servicio, compromiso, como, bueno, para usar otra figura del Nuevo Testamento, como cuerpo. Donde en el cuerpo, que es otra figura muy especial que utiliza Pablo en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, está hablando de los dones, donde la cabeza no es el pastor, es Jesús. Y del cuello para abajo, cada uno encuentre su propia función. Y ahí, dice Pablo, hay unos que son pastores. Pero si tomamos la metáfora del cuerpo, pudiéramos sacar de allí unas lecciones muy valiosas para este momento. Un cuerpo que no gira alrededor solamente de uno de sus miembros, sino que como todo cuerpo se sirve mutuamente. La figura de cuerpo creo que sería riquísimo para revisarla estos días. Es una acción que podría contar con la coordinación de un agente pastoral, sí, pero no necesariamente. Hay pastoral incluso donde no hay pastores. Es una acción que sucede tanto dentro y fuera del lugar donde se reúne la iglesia y está orientada tanto a personas de la comunidad como a personas de la sociedad en general, que creo que ha sido una de las grandes fallas de la pastoral latinoamericana, que sobre todo en las denominaciones más tradicionales se centra en el grupo de la iglesia y tiene a veces muchas dificultades para salir al servicio de la comunidad. Y cuando sale, ha salido muchas veces con la acción partidista, cuando hemos hecho esas salidas a la plaza pública. El modelo de esa pastoral, el modelo excepcional es Jesús, el maestro y buen pastor. Es animada y dirigida por el Espíritu Santo. En fin, teniendo en cuenta esto, retomemos entonces ahora una de las metáforas bastante descuidadas, pero hermosísimas que trae el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, la de nodriza. Miren qué figura utiliza Pablo y cómo esa figura pudiera tenerse en cuenta en una situación como la que estamos viviendo. Y bien sabemos la situación peor que vamos a vivir en el caso de economías en gran crisis en América Latina y en general en todo el mundo. ¿Qué lugar tendría esa metáfora? Pablo dice, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Sin embargo, los tratamos con delicadeza. Subrayemos delicadeza, porque como vamos a hablar de ternura, como una madre, mire, aparece madre, que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Y la figura que utiliza el apóstol Pablo en la versión Reina y Valera de 1960 y las posteriores, aquí estoy usando NBI, es la figura de la nodriza, que es la mujer que amamanta un hijo que no es el de ella. Imagínense la fuerza que tiene esa metáfora para transmitirnos también parte de la función pastoral de hoy. Es una metáfora que tiene limitaciones.
pudiera confundirse también la función si uno se queda solamente con la metáfora, pero la traigo porque Pablo la propone y porque creo que hace un buen balance con lo que Pablo está tratando de balancear, que es el autoritarismo, el patriarcalismo, el caudillismo, que está prácticamente atentando contra el mismo testimonio evangélico en el continente y en otros lugares. Por eso, vamos a hablar ahora de una propuesta, de un enfoque que llamamos el enfoque de ternura. Es un enfoque social, es un enfoque integral de trabajo con la comunidad humana que yo creo que tiene muchísimo que aportarnos a los roles de pastoral, entendida la pastoral como pastoral de la iglesia. El año pasado, a ver si lo tengo por acá, el año pasado, dejémoslo ahí, tuve el honor de escribir y editar este libro que se llama Ternura, la revolución pendiente, junto con la doctora Ana Greller, que es una pediatra, y en este libro participamos 10 autores tratando de pensar en ese enfoque de ternura como alternativa a unos modelos de educación, de pastoral, de gerencia y de política diseñados bajo ese sello nocivo que mencionábamos ahora de patriarcalismo, autoritarismo, caudillismo. La ternura propone un enfoque de criar hijos, hijas, ser pastor, ser maestro, ser docente, ser político, desde otro ángulo de mirada social. Entonces voy ahora despacio con ternura y vamos al final a ver qué aporte nuevo hace este enfoque, que viene principalmente de ciencias sociales. Y Roy nos va a dar una noticia sobre el libro también. Pienso que si vamos a pensar en 4 roles, para mencionar solamente 4 por razones de tiempo, que son prioritarios en este momento de pandemia, por estos 4 meses que he estado en diálogos con pastores, pastoras y líderes, saco como resumen que hay 4 que siempre se mencionan y que pasan a tener mucha relevancia en este momento. El acompañamiento psicoespiritual. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo en las congregaciones y en la sociedad en general? Desesperación, crisis psicológica, miedo. ¿Quién no ha sentido miedo estos días? Temor, desconcierto. Y si vamos a hilar mucho más fino en las estadísticas que nos están mostrando los ministerios de salud, encontramos intentos de suicidio, trastorno mental, trastornos de sueño. En la parte religiosa y teológica, confusión respecto a dónde está Dios, por qué Dios nos ha fallado. Mire, todo esto entra en el acompañamiento psicoespiritual. ¿Por qué Dios decidió castigarnos? ¿Cómo debemos nosotros como personas de fe acercarnos a ese Dios que en este momento está cumpliendo su plan perfecto de traer tragedia para que nosotros volvamos sus ojos hacia Él, como algunos lo interpretan? No lo interpreto así, pero son muchos hermanos y hermanas los que lo interpretan así. Por lo tanto, imagínense el efecto que esto produce para gente cristiana y no cristiana. El efecto que esto produce en niños y niñas. El efecto que esto está produciendo en personas adultos mayores. Entonces, algo está pasando en el comportamiento emocional, algo está pasando en el comportamiento integral, en el cual la iglesia, ya no estamos hablando solamente de pastor y pastora, la iglesia pudiera ser un aporte grandioso
para acompañar a esas personas si tuviéramos unos primeros auxilios de cómo se hace eso? Pero pienso que ahí hay una función clave en este momento, que es el acompañamiento psicoespiritual. Para iglesias que venían dándole toda la prioridad al engrandecimiento de su presupuesto, al engrandecimiento de su proyecto arquitectónico, donde estaban poniendo toda su fuerza allí, en este momento el templo ni se está usando. Los grandes problemas no son hoy los ladrillos, los grandes problemas es la gente. ¿Y qué está pasando con la gente? Pues por ahí comienza el acompañamiento psicoespiritual, tener herramientas para saber qué está pasando. ¿Cómo visitamos la gente de la iglesia? ¿Cómo retomamos el ministerio de la visitación? Perdido hoy, porque ni los pastores queremos visitar, ni la gente de la iglesia quiere ser visitada. Bueno, ¿cómo retomar eso por medios virtuales, plataformas digitales? ¿Cómo hacer ese acompañamiento? Por otro lado, asistencia solidaria. ¿Cómo ayudamos a la gente desempleada? ¿Cómo ayudamos a la gente que perdió el empleo, que rebajaron su salario, que tuvo que cerrar su negocio? Países como Venezuela ya venían trabajando en eso hace 10 años. La crisis se aumentó ahora con la pandemia, pero iglesias que han tenido que modificar toda su manera de hacer ministerio para poder brindar asistencia social, asistencia solidaria. Es como ponemos comida para el que tiene hambre. Otras iglesias que venían trabajando en incidencia pública han visto que eso hay que hacerlo y mucho más ahora, pero que hay que regresar a algo que habían dejado tiempo atrás, que es la asistencia solidaria, el poder ayudar con algo a quienes están pasando la peor necesidad. Y lo que se viene será peor. Para América Latina, las tendencias económicas no son nada alegres, nada alegres. Por otro lado, yo añadiría también protección de las personas más vulnerables. Es un rol que algunas iglesias ya venían jugando. Aquí estoy hablando de mujeres que sufren violencia intrafamiliar, que ha aumentado muchísimo durante la pandemia. Seguramente ustedes han escuchado mucho de esa situación. Niños y niñas abusadas, ancianos abandonados. Bueno, y frente a eso, la importancia de que la iglesia asuma un rol de protección y de defensa. Y finalmente, uno que va a ser también muy importante en la próxima década es el de incidencia profética. ¿Cómo incidimos para que se respeten los derechos de quienes van a sufrir más de lo que estaban sufriendo? Derechos de la niñez, derechos de las mujeres, derechos de personas con discapacidad, estas minorías que han venido pidiendo derechos. Bueno, ¿cómo pudiéramos incidir para que haya sistemas de protección, para sumarnos a que haya sistemas que protejan a quienes comienzan a pasarla peor de lo que ya lo estaban pasando? Estos temas de violencia, sobre todo, son quizá los más alarmantes. Una respuesta, un transversal pastoral, nos parece a muchos sería la transversal de una pastoral de la ternura. Y rápidamente lo presento porque allí van a quedar ustedes con un desarrollo mucho más detallado y lo presento en sus generalidades. Cuando hablamos de la ternura, estamos hablando de una revolución cultural. Hemos tenido revoluciones tecnológicas, hemos tenido revoluciones sociales, hemos tenido revoluciones industriales, hemos tenido muchas revoluciones que no han cambiado el fondo de lo que había que cambiar, que son las maneras de nosotros ser. Nos cambiaron el modelo económico, nos cambiaron los formatos de comunicación, pero no nos cambiaron lo que había que cambiar, que son las maneras de ser, las maneras de relacionarnos, las maneras de respetarnos, las maneras de dignificarnos. Cambiaron el modelo económico, cambiaron la tecnología, cambiaron, pero no cambiaron lo que el Evangelio intenta cambiar.
Cuando se intenta el cambio de comportamientos, estamos hablando de un cambio cultural. Y la ternura apunta a eso. Es una revolución, pero una revolución de lo que somos. Por eso hablamos de una revolución cultural y el libro lo titulamos Ternura, la revolución pendiente. Ha habido otras, esta sigue pendiente, que anima el florecimiento o el desarrollo de la niñez, de la adultez, de la adolescencia, de la juventud, del ser humano, ayuda al desarrollo del ser humano. Hablamos de la niñez allí porque el libro se orienta principalmente a niñez y el efecto que tiene en el desarrollo de un niño el ser tratado desde sus primeros años con respeto. No es ternura, no es solamente cariñito, no, es respeto, es dignidad, es derechos, es cuidado integral. Por eso pensamos que la iglesia debería ser la principal protagonista, junto con la escuela, junto con otras instancias sociales, de esta revolución que algunos opinan que pudiera estar a puertas de iniciar después de la gran crisis humana que nos estamos dando cuenta que veníamos viviendo ya hace mucho. Porque esta crisis es una crisis de humanidad. Entonces, esta revolución se cultiva no desde la instancia política, aunque la afecta, pero se cultiva desde las relaciones, relaciones de amor inquebrantable, en la familia, en la escuela y en la iglesia. Mentoreo de vida, acompañamiento, orientación y reivindicación política del derecho al cuidado de la niñez o del sector que estemos hablando, para que vivan libres de violencia y plenos de amor. Entonces, ¿qué busca la ternura? La ternura busca una revolución. ¿Una revolución en qué? En nuestras maneras de ser. ¿Y cómo se expresa? En unas relaciones que están atravesadas por el amor inquebrantable. Y eso tiene que darse en la comunidad de fe. Si la comunidad de fe es laboratorio del reino, tendría que ser allí donde amamos inquebrantablemente, más allá del pecado que se cometa, más allá de la orientación política, de la orientación ideológica u otras orientaciones. Es el amor inquebrantable. Es lo que Jesús enseña y que es el gran distintivo de la fe, el amor incluso a quien consideramos enemigo. Miren qué tipo de relaciones se generarían. Mentoreo de vida, en segundo lugar, es el acompañamiento a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, el mentoreo de vida a ancianos, el acompañamiento, el estar allí para acompañar, tarea fundamental de la iglesia. Y un aspecto que no se puede quedar por fuera es el aspecto de la reivindicación política de los derechos, porque no solamente con abrazos, relaciones afectuosas, cambiamos las situaciones sociales y políticas que nos afectan. Sistemas de desigualdad, sistemas de injusticia, por las cuales la iglesia tendría que también levantar su voz. Lo que sigue va a quedar para que ustedes lo desarrollen un poco más allá y voy a alcanzar a decir más en estos 10 minutos. Pero en resumen lo que estoy diciendo es, tenemos una tradición pastoral afectada por esas metáforas, sobre todo vinculada a unos modelos de poder político, patriarcal, social, una metáfora que ganó relevancia por encima de todos, que fue la de pastor, que hoy pudiéramos revisar si en pandemia pudiéramos acogernos a otra metáfora bíblica, sobre todo que nos ayude a hacer el tránsito del pastor como función centrada en un individuo, a pastoral coordinada y vivida por la comunidad, donde el lugar del pastor, como dice Efesios, es ayudar a que los ministros hagan su ministerio, Efesios 4. No es que él tiene un ministerio solamente, es que todos tienen ministerio y el ministerio de él es facilitar el ministerio de los que sirven, de los que predican, de los que tienen tareas educativas y en fin. Para esos cambios de modelo estamos proponiendo un enfoque. Es la revolución de la ternura.
¿Y por qué hablarle de ternura a la iglesia? Porque miren, si nos ponemos a pensar en serio, las iglesias evangélicas, para no tratar la otra frontera, quizá que hay personas católicas, católicos, ahí tienen sus desafíos muy grandes, los tiene el Papa, mucho más grandes, pero en el caso nuestro pensemos, las iglesias nuestras no siempre han sido tan tiernas. Hemos tenido por formación mucha rigidez. Mire, que es todo lo contrario a ternura. Si usted me dice, a ver, expréseme cuáles serían como las antípodas de ternura, yo te diría rigidez, legalismo, juicio, señalamiento, condenación, desinterés. Bueno, y podríamos hablar de otras palabras más. ¿Y la iglesia ha sido así? Infortunadamente, bueno, afortunadamente no siempre. En mi caso, vengo de iglesias amorosas, cariñosas, cuidadoras, pero he recorrido en estos 40 años o 40 y pico de evangélico tantas iglesias y he visto tantos casos. En los 80 excluimos a los divorciados, en los 90 excluimos y perseguimos a los infectados y afectados por VIH y SIDA, porque los tratábamos como homosexuales. Y en los años 2000 tenemos otros sectores a los cuales excluimos. Entonces, mire, es ese asunto de cómo tratamos con esa tradición nuestra que nos ha vuelto rígido. Y otra palabra, en el diálogo ustedes me dirán hasta dónde tengo razón, porque son percepciones personales en mi recorrido por el continente. Una palabra que comienza a definirnos en gran parte intolerantes. Intolerantes en política, intolerantes en doctrina. Fuimos intolerantes porque lo fueron con nosotros en los años 50 y 60 con la Iglesia Católica. Una iglesia que fue intolerante con nosotros y que después se ganó la intolerancia nuestra en las décadas siguientes. Entonces, a todo eso, ¿qué pudiéramos ponerle para tener una iglesia renovada a partir de este dolor que estamos compartiendo? Una propuesta es ternura. Ternura en la forma como la presenta Jesús y en la forma como en manera sintética la estamos presentando acá. Relaciones de amor, mentoreo de vida y reivindicación de derechos. Solamente me resta entonces mostrarles cómo dentro de ciencias sociales se está hablando hoy de ternura. Hace más de 30 años, Alejandro Kusianovic, un educador peruano, venía hablando de pedagogía de la ternura. Era el vínculo no entre pastoral y ternura, sino entre pedagogía y ternura. Hoy se está hablando de política y ternura. Sí que la necesita. Entonces, en ciencias sociales, ¿cómo se entiende ese enfoque? Aquí los padres de ese tema son principalmente Humberto Maturana, el biólogo chileno, Alejandro Kusianovic, pedagogo y sacerdote salesiano peruano, Pablo Freire, educador brasileño. Proponen que el ejercicio de la justicia requiere afectividad, aprendida desde la crianza. Consecuentemente, no es un ejercicio únicamente intelectual y racional, sino integral, de reflexión y de emoción. Y lo de la ternura, personalmente me gusta mucho porque en sectores académicos donde a veces se piensa que todo se resuelve con la alta academia o conceptualización teórica, la ternura nos dice que más allá de la racionalidad existe la cordialidad. Más allá de esa razón positivista, existe la razón cordial, que es la razón del corazón. De allí viene la razón cordial, la razón del afecto, del respeto, la mirada atenta, la dignificación. Se trata entonces de una revolución cristiana de tipo social y personal. Es una respuesta que promueve la transformación de estructuras educativas y culturales
una educación distinta. Venimos de una educación violenta, rígida, intolerante, estricta. Miren las grandes esferas sociales donde uno se forma, afortunada o infortunadamente: familia, escuela, trabajo, iglesia y barrio. Veamos familia. La educación en la familia ha sido una educación de rigidez y muchas veces de violencia. La educación está cambiando, pero venimos de una educación, personalmente, a mí me golpearon en la escuela y mi papá pensaba que esa era la forma como la escuela contribuía a hacer de mí un mejor ser humano. Era una escuela acompañada de violencia. ¿Qué tal la gerencia? Una gerencia de desconfianza, una gerencia donde no se debe confiar mucho en el trabajador porque el trabajador de por sí es perezoso. Mire que son esas formas culturales como nos hemos hecho, y que la ternura dice pudiéramos cambiar eso. En lugar de intolerancia, amor y respeto. En lugar de violencia, afecto. En lugar de desconfianza, ¿por qué no partimos de la confianza? El amor. Son, claro, revoluciones culturales. Decir a un gerente que confíe, muchos lo están haciendo, pero a otros, sobre todo en América Latina, les cuesta decirle que el gerente no tiene la última palabra porque él trabaja junto a otros que saben más que él. Entonces, esto de la ternura viene a tratar esas formas de ser papá y mamá distinto, maestro y maestra distinta, gerente y líder distinto, pastor y sacerdote diferente, amigo, vecino y compañero diferente. Es una revolución cultural. Es una respuesta que promueve la transformación de estructuras educativas, culturales y eclesiales que perpetúan una crianza y una educación patriarcal expresada por medio del miedo y del dolor, como se nos ha criado. Y si usted le hace la aplicación de todo esto a la doctrina cristiana, gran parte de la enseñanza cristiana está marcada por la sangre, el dolor y el castigo. Y esto da para toda una conferencia. Si no es el momento ya de revisar tantos textos en los que nos hemos dedicado a resaltar por encima de otros, que también son igualmente válidos. Pero la doctrina cristiana escogió desde hace siglos el acento en el dolor, el castigo, el juicio, y somos herederos de las inquisiciones teológicas. Terrible, terrible. Es la alternativa ante el fracaso de otras revoluciones, también ante el fiasco del tradicionalismo moral que no cambia y el moralismo religioso. Es la propuesta transformadora de Jesús y su evangelio, quien supo que los cambios más profundos y duraderos son los que comienzan en el corazón. Por eso esta es una revolución cordial. Y lo que les voy a dejar para su lectura son unos textos de Leonardo Boff. Un teólogo visitó a Costa Rica hace como unos 10 años. Leonardo Boff ha escrito mucho sobre el tema de razón cordial, la revolución del afecto. En sus últimos años ha estado muy dedicado a estos temas y les dejo unas frases que van a interesarles. Hay un libro sobre teología de la ternura que pongo solamente 2 frases para que ustedes complementen lo que estoy diciendo. Una frase de Humberto Maturana, a quien se le debe mucho en este campo. Proponemos, por tanto, que la ternura es una cualidad relacional que se expresa, y estoy terminando, en la forma como interactuamos unos con otros para buscar el bienestar, el cuidado colectivo y para afirmar la integridad y la dignidad de la persona. La ternura es una actitud interpersonal que refleja la elasticidad del corazón de cada persona. Se expresa de múltiples maneras en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en el diálogo por medio de las palabras, la postura física, la expresión facial y tantas otras. Y voy a dejarles para el cierre un texto bíblico y un poema. Este poema lo escribió esta profesora norteamericana al inicio de la cuarentena. Ustedes lo han visto seguro. Solamente tomo una parte. Y la gente se quedó en casa.
y leyó libros y escuchó y descansó y se ejercitó e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser. La ternura precisamente lo que busca es que este tiempo de pandemia nos dé la oportunidad como iglesia para buscar y aprender nuevas formas de ser, de tratarnos a otros y a nosotros mismos y ser la iglesia afectuosa y tierna que modeló Jesús. Estamos listos, Roy, para la conversación. Ya lo que tengo aquí es solamente un repaso de lo que habíamos dicho antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roy. No, más bien, nosotros somos los que tenemos que aplaudir y agradecer a Dios por esta extraordinaria conferencia, Pastor Harold. Mientras hablabas, no pude obviar o contener mis años de infancia en la vida de iglesia, en donde la ternura no existía. Y conforme estabas hablando de esos paradigmas de donde venimos, donde el legalismo, la arbitrariedad, la verticalidad, ese moralismo deshumanizado nos golpeaba. Todavía recuerdo cuando en aquellos años jugar billar, bueno, todavía en algunos lados, pero jugar pool, decimos acá, era malo, y resulta que yo me escapé del grupo de jóvenes y me fui a jugar billar a la casa de unos amigos y me encontró el líder de jóvenes, y al día siguiente me expusieron delante de la congregación para que yo, por el pecado que había cometido. Entonces, ¿cómo nos hace falta este reencuentro con este planteamiento? Muchas gracias, Pastor Harold. El espacio Bueno, está también abierto. tenemos que jugar billar, Roy. Algún día Sí. tenemos que jugar billar porque también a mí me disciplinaron. No, mentira, no. A mí sí me disciplinaron por eso. Bueno, el espacio para las preguntas está abierto y quiero animarles con lo que les voy a decir en este momento. El pastor Harold ha hablado específicamente de este extraordinario libro que acaba de ser publicado, La ternura, la revolución pendiente. Este libro, hoy, por ser hoy, tiene un descuento especial en la modalidad virtual como también física. Así es que todos los interesados tienen que escribir al correo que hemos puesto aquí. Al igual, si está interesado en recibir esta videoconferencia una vez más, también se las vamos a enviar. O también el pastor Harold nos puede indicar alguna otra forma en la que la gente pueda acceder a este regalo que nos están dando hoy a la comunidad virtual. No sé, pastor Harold, si quisieras añadir algo a este obsequio tan extraordinario con este descuento que nos están dando en esta tarde. Mira, la casa publicadora es Editorial CLIE de España. Yo hablé con el director de la editorial y me dijo que ellos daban el 50% en el libro digital. Creo que eso saldría como a $4.50, unos 3,000 colones en el caso de Costa Rica, unos 15,000 pesos en Colombia más o menos. Entonces ahí se puede entrar al sitio directo de CLIE, al sitio de los ebook y allí descargar el libro. Tiene el 50%. Y si alguien quisiera comprarlo en su formato impreso, problema es la traída. Sí. Habría que buscar alguna librería donde lo haya. Tendríamos un código para el descuento también del 50%. Entonces se pone ese código y se reclama el 50%. Pero creo que la opción digital es la opción de estos momentos. Claro, una vez más, interesados, por favor escríbanos y a la mayor brevedad les vamos a enviar el código de promoción, así se llama, y dónde pueden ustedes descargar esto. Por favor escríbanos, ya la información está aquí. Pastor Harold, hay un pastor desde Panamá, un hombre que quiero muchísimo, el pastor Hiram Harris, y dice, por favor, dígale que estoy agradecido con la ponencia, le calificó 100 puntos y por favor le envía su respeto. Así es que cumplí con dárselo. Ok, el espacio para preguntas está abierto. Bien, Tomás Morales, querido, por favor, adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes, Pastor Harold, muchas gracias. Un saludo, Tomás. Una conferencia maravillosa. Solamente la pregunta o el comentario es, ¿el adulto violento de hoy
el adulto insensible de hoy, el adulto le importa más los aspectos materiales, fue el niño violento de ayer, el niño descuidado de ayer, el niño ignorado de ayer. ¿La historia puede cambiar en base a la revolución de la ternura? ¿Me preguntas o afirmas? Le pregunto lo último. Ah, bueno. ¿La historia puede cambiar en base a la revolución de la ternura? Mira, lo que estamos haciendo en Gracias. World Vision o Visión Mundial, sí. Mira, lo que estamos haciendo en World Vision con este enfoque de trabajo social es ofrecerle a las iglesias 3 talleres con 3 metodologías distintas. Yo les voy a explicar brevemente y si ustedes tuvieran interés pueden llamar a la oficina de World Vision en su país y decirles que ustedes quisieran considerar para su iglesia estos talleres que ahora son virtuales. Entonces te voy a explicar. El primer taller lo hacíamos a veces en 3 días presencial, hoy eso cambió, se llama Bálsamo de la Ternura. Ese responde, Tomás, a lo que estás preguntando, porque no podemos pedir una revolución si no revisamos esa historia. Entonces, durante ese primer taller vamos a la historia del niño violentado, al niño o la niña que fuimos, para recordar esos episodios a veces olvidados a la fuerza, donde fuimos también objeto de violencia, de papá, de mamá. Bueno, entonces durante ese primer taller entramos a esa parte más psicoespiritual de trabajar con esos posibles traumas que vienen desde la niñez. Entonces allí, Tomás, se hace un trabajo de revisión de vida. Con eso tenemos experiencias extraordinarias de cambio. Eso fue elaborado por profesionales en salud mental que saben cómo se pueden intervenir esos traumas y cómo en las iglesias pudiéramos brindar esa pastoral de restauración de tantas heridas. Viene una segunda metodología, segundo taller que se llama Escuela de la Ternura. La primera se llama Bálsamo, la segunda se llama Escuela, donde ya a uno le enseñan cómo pudiera educar de una manera distinta, porque eso se aprende. Cómo pudiera ser gerente de una manera distinta, cómo pudiera ser maestra o maestro, cómo pudiera ser pastor o pastora. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pero principalmente estamos centrados ahora en la crianza con ternura. ¿Cómo criar niños y niñas con maneras no violentas? ¿Cómo tratar los temas de disciplina de una manera no violenta? Una disciplina, sí, pero una disciplina por una vía que no sea el golpe. Y viene una tercera metodología que se llama Fuerza Insurgente de la Ternura, que es la parte más política y social de la ternura. ¿Cómo logramos que esta violencia que se vive en el espacio familiar sea acompañada por una sociedad más justa e igual? Porque muchas veces la violencia se da también bajo factores de presión social y económica. Si tuviéramos una América Latina más igual, menos injusta, quizá estaríamos creando condiciones mejores para vivir la ternura. Entonces allí enseñamos a los participantes cómo desde la iglesia incidir. Por eso pusimos el discernimiento profético y la incidencia profética desde la iglesia. Para el próximo año viene una cuarta metodología que se va a llamar Pastoral de la Ternura. Entonces, esa va a ser exclusivamente dirigida a pastores, pastoras y personas que ejercen de alguna manera una función pastoral entre su comunidad. Pero efectivamente esa historia se puede superar si uno la reconoce y la trata, sin duda. Te agradezco mucho, Tomás. Gracias, querido Pastor Tomás, y estamos orando por la pronta recuperación de tu salud, de verdad. Un abrazo fraternal para ti. Una vez más, hermanos y hermanas, los que están escribiendo en el chat de manera privada, estos esfuerzos son con base en el amor, así es que
no tenemos todo un staff aquí. Tienen que escribir al correo que ya hemos dicho ahí les vamos a enviar la ponencia, los materiales, absolutamente todo, pero tienen que escribirnos porque no tenemos aquí las condiciones para captar toda la información. Ahí está, nada más de escribir, inmediatamente les vamos a enviar absolutamente todo. ¿Alguna otra pregunta al pastor Harold? Y con mucho gusto. Sí, Elisa Medina, por favor. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, Elisa. Adelante. Pastor, muchas gracias por su presentación, su conferencia. Nos anima mucho. Yo desde mi ser mujer y ser presbítera en mi iglesia, de la iglesia anglicana, el día de ayer compartía una reflexión que creo que es un signo de lo que puede representar lo que nos compartió. La iglesia en este tiempo de pandemia debe abrazar como abriga con un rebozo una madre a su bebé. Creo que el signo de nodriza y de rebozo para nosotros los latinos es maravilloso. Y ese abrazo, completaba yo la frase con una frase de Fray Benjamín Vuelta, tiene sabor a hogar, a espacios pequeños, a mesa compartida, a crecimiento lento, pero muy bien cuidado, frágil por las personas y fuerte por el Espíritu Santo. Entonces, lo comparto porque desde nuestro ser mujer no es fácil presentarnos otra vez con la ternura, con esa falsa ternura de debilidad, puesto que muchas veces esa falsa ternura nos ha traído mucha violencia. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo desde nuestro ser mujer, raro preguntársela a usted que es hombre, pero importante, ¿no? Por el trabajo y la perspectiva. ¿Cómo volver a ser esas mujeres llenas de ternura, pero firmes a la vez, ¿no? En esta revolución que plantea. Sí, no, muchas gracias y lindas las palabras. Muy, muy lindas. Deberías ponerlas por allí en el chat. Yo quisiera tenerlas. A ver, ¿qué te puedo yo responder? He respondido en otras ocasiones de la forma como lo voy a hacer ahora. Creo que el modelo de ternura es Jesús. Tenemos la gran ventaja en la fe de que lo que nosotros tenemos como modelo de fe es una persona y no un diccionario que nos define todo lo que deberíamos creer. Me explico. El evangelio es evangelio de ternura, el evangelio es evangelio de amor. El evangelio es evangelio de perdón, de cuidado. Pero esas palabras tan profundas, el evangelio no las define. No nos dejó un diccionario, nos dejó un modelo. Entonces, si usted me dice, defíname ternura, me mete en problemas. Porque es como definir amor. Claro, es tan amplio que un diccionario difícilmente puede recoger toda la profundidad del significado. El evangelio lo que hace es, en lugar de definir, presentar un modelo que es Jesús. Entonces, si percibimos el modelo de ternura a partir de Jesús, uno diría, para mujeres y para hombres, ternura es abrazar, ternura es acoger, ternura es rascar la cabeza del niño y niña que los discípulos quieren rechazar. Ternura es perdonar a la adúltera que los religiosos quieren apedrear. Ternura es entregar la vida por el otro. Ternura es pensar en que quienes me siguen tienen hambre y debemos darles de comer. Ternura es ser amigo. Ternura, y uno dice, a ver, ¿digo o no digo lo que voy a decir? Porque si el modelo es Jesús, también ternura es voltear las mesas de los cambistas. Y usted dice, ¿también? Lo que estás diciendo, ¿no? Mujeres sensibles y afectuosas, pero firmes. En una sociedad que ha sido insensible con las mujeres. Mucho. Entonces, firme para reclamar derechos. Se indigna, la ternura se indigna, porque si el modelo es Jesús, Jesús se indigna. Se indigna cuando los discípulos rechazan a los niños y niñas. Entonces allí tendríamos un cuadro más completo de ternura para no caer en el error que la cultura a veces nos propone. La cultura nos propone ternura como
cariñitos y ositos. Sí, hay incluso Leonardo Boff usa una expresión que yo creo que ahora no la usaría. Dice que hay cierta feminización de la ternura. Y él dice hasta cierto amaneramiento de la ternura, como debilidad, como... No, pero estamos hablando de ternura también, con ese ángulo que reclama, dignifica y se dignifica, protesta, porque desde la ternura no se puede aguantar el irrespeto ni la injusticia. Allí donde hay una persona tierna que le da lo mismo una cosa que otra y no se indigna frente a todo lo que está pasando, allí no hay una persona tierna. No a la manera de Jesús. En la manera de Jesús se levanta, voltea las mesas, reclama por las niñas, por los niños, reclama por la mujer que quiebra el vaso de alabastro. Y en todo eso vamos aprendiendo a partir de ese modelo lo que es ternura para hombres y mujeres, pastora. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, para hacer nuestro cierre. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por favor, levantan la manita porque teníamos un grupo importante. Así es que, pues bien, una vez más a todos y todas, por favor, escriban al correo que ya hemos citado y en cuestión de media hora más o menos vamos a enviarles toda la información para que ustedes puedan acceder tanto a este descuento extraordinario que nos están ofreciendo hoy y también les vamos a decir dónde pueden ver la conferencia, esta misma conferencia en diferido más tarde. Así es que una vez más, si usted quiere ser parte de la comunidad virtual, que bastante gente me ha preguntado, en ese mismo correo nos envían su número WhatsApp y los vamos a incorporar. Todos estos esfuerzos son gratuitos, no persigue absolutamente nada que bendecir el cuerpo de Cristo desde nuestro entendimiento de lo que significa el reino de Dios. Así es que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Va a ser una bendición estar con ustedes una vez más. El equipo coordinador que nos ayuda con esto, hemos pensado en desarrollar una serie que se llama La Iglesia o Eclesialidades Postpandémicas. Y hoy nos están moviendo los cimientos para pensar en ese abordaje bíblico pastoral desde la ternura. Así es que mucho más que seguir adelante. Pastor Harold, danos un saludo final, una despedida final. Saludos a tu querida esposa y ya sabe que tenemos una jugada de billar pendiente. No, muchas gracias, Roy. Felicitaciones por la forma como esta iniciativa ha crecido ya durante estas últimas semanas. Gracias a Dios por tu disposición también de servir a la comunidad de servidoras y un saludo para tantos amigos y amigas que hace mucho tiempo no veía. Andrés Umaña, que está en Estados Unidos, Lisbeth, que sí la veo casi todos los días. Bueno, tantos que veo allí que me alegra muchísimo saludarles. Un abrazo, muchas bendiciones, que el Señor nos siga dando su compañía. Carlos Tamés, también qué gusto, Carlos. Que el Señor nos siga dando su compañía y su abrazo solidario y tierno. Muchas bendiciones y gracias. Gracias, querido Harold. Mira, se me quedaba ahora, me decía Noelin aquí en privado, en los próximos días, en el mes de septiembre, creo que muchos conocen a Alfredo Mora, por lo menos sé que Harold lo conoce muy bien, con toda una experiencia en el tema de la niñez. Hemos hablado con él porque después de la conferencia que nos dio Gesiel Carvajal acerca de cómo desarrollar una pastoral infantil en tiempos de pandemia, hablamos con él y para bendición de esta comunidad virtual nos van a regalar un curso, 4 semanas, desde todas las facilidades que Alfredo Mora y su equipo han logrado, totalmente gratuito para ustedes. Así es que todos los interesados tienen que escribir al correo y los que ya son parte del grupo de WhatsApp, simplemente esperen que la información va a llegar. Un abrazo cariñoso a todos y todas, que Dios les bendiga. Practiquemos la ternura. Empecemos en nuestra casa y con nuestra mascota, que a veces es la que más sufre nuestros cambios de humor. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Saludos, Josafat. Ahí veo Josafat. Silvia, qué bueno.
Chao, Carlos. Bueno, un gusto, un gusto.